El día de hoy mis compañeros y mi persona estaremos explicándoles el movimiento de las placas tectónicas. Esperamos este video sea de su agrado. El tema se trata sobre el proceso convectivo, por así llamarlo de alguna forma, pues porque este proceso se ve reflejado o sucede en el manto en el cual el magma. Entonces lo que sucede es de que cuando el magma está a unas temperaturas muy altas tiende a ser más liviano, entonces por lo cual tiene que ascender. Luego de que él pues está en la parte superior se enfría, ¿cierto? Entonces luego como ya se está más denso y se solidifica, por así decir, vuelve y baja y este está en constante movimiento, siempre haciendo este proceso. Vemos que el magma está reflejado prácticamente por todos los procesos que sabemos de las placas, por ejemplo, los límites convergentes, divergentes, los límites transformantes, pues porque cuando las placas se separan, lo que surge es magma, la roca, entonces va generando, por así decirlo, un relieve, como podemos ver cuando el agua está en su proceso de ebullición, o pues cuando está hirviendo, alcanza unas temperaturas altas. Gotas de agua están, están calientes, muy calientes, entonces surgen hacia la superficie, van saliendo, y las que están arriba van bajando, y así podemos evidenciar que este es el proceso convectivo que podemos apreciar en el manto de nuestro planeta Tierra. Hoy les voy a presentar un experimento de geología que va a representar el movimiento de las placas tectónicas pues, en el planeta Tierra. Los materiales que vamos a utilizar va a ser un poco de arena, camarógrafa, colabórenme ahí, un poco de tierra, arena, agua y cartón, que esto va a representar las placas tectónicas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revolver hasta que quede un barro semi líquido. Vamos a introducir cada pedazo de cartón para pues, mostrar las placas tectónicas, ya que tenemos claro que en el planeta hay muchas placas tectónicas. Vamos a poner en desorden. Un poco. Bueno, ahí se puede ver, camarógrafa. Ahí las vemos. Entonces, ¿qué vamos a simular? Vamos a simular un sismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a moverlo un poco. Como pueden ver, aquí está perdiendo su posición original, y vemos que hay unas que tienen un poco de agua por encima. Esto podría ser una explicación perfecta de lo que fue Pangea y un movimiento sísmico. Ahora les voy a pasar a presentar un poco de la diapositiva. Mi nombre es Iván Escobar y hoy les voy a hablar un poco del tipo de movimientos de las placas tectónicas. Bueno, aquí les voy a hablar un poco de los tipos de placas tectónicas que presenciamos pues, en el planeta Tierra. Tenemos diferentes tipos de diferentes placas tectónicas. La principal, pues la que más conocemos, es la del Ecuador, que marca, se podría decir, entre la mitad de la Tierra hacia el sur y el norte. Y tenemos la placa del norte, una placa que se llama de Norteamérica. Tenemos otra placa de Cocos, placa del Pacífico, la placa australiana, placa euroestática, placa de Sudamérica, placa australiana, pues que la nombramos anteriormente, pero pues se divide en dos partes porque está la placa que está en el país y otra que es acuática. Después por ahí se generan también los tsunamis. La placa de la India, placa árabe, placa caribe y la placa de Norteamérica, la placa de Juan de Fuca, la placa de Nazca y placa de Escocia y la placa antártica, que también es una placa marina, se podría decir. Son tipos de movimientos de las placas tectónicas, pero quiero aclarar que después de mi otro compañero las va a explicar un poco más a fondo, yo solo las voy a hablar. El movimiento convergente, el movimiento divergente, y tenemos el movimiento deslizante y o transformante. Este se da cuando las placas se mueven lateralmente en su límite,
un límite transformante, y esto hace que las placas choquen muy duro y generen un terremoto. Es como yo decirles que las placas van a estar así y se van a mover así. Entonces va a generar una fricción entre las rocas de la litosfera, entonces generando energía, y esta energía pues se va a liberar, y pues ahí se va a generar la problemática que lo que vienen siendo los terremotos, que es como lo más común y lo que más nos interesa conocer. Pero esto se genera cuando dos placas se mueven en sentido paralelo o chocan, y se da porque las rocas que hay en la litosfera, lo que les expliqué ahora, pues se van friccionando en una línea de contacto generada pues, por la fricción y otras cosas, y de ahí se generaría la falla. Esto se divide en dos partes: los terremotos, el hipocentro, que es en el centro de la Tierra, y el epicentro, que sería el lugar más afectado pues de todo el terremoto, el lugar central. Y listo, esto sería todo, y ahora continuamos con otro compañero. Bueno, yo voy a explicar el límite divergente y el límite convergente. Entonces, el límite divergente ocurre cuando dos placas tectónicas oceánicas o continentales se empiezan a separar por el proceso de expansión del lecho marino. Por ejemplo, aquí, a través de la dorsal medio oceánica, empiezan a separarse. Entonces, aquí hay un ejemplo del proceso de expansión del fondo oceánico. Primero, está en estado normal, el primer paso. Segundo, el piso oceánico más joven empieza a mantenerse en el centro a través de la dorsal oceánica, y el piso oceánico más antiguo, que aquí se nota, empieza a separarse. Y ahí entonces se forma una nueva litosfera oceánica en ambos lados de la dorsal oceánica. Ese es el límite divergente. El límite convergente, por otro lado, es cuando dos placas tectónicas se mueven una hacia la otra, y al menos una de las placas es oceánica, pero en lugar de chocar mutuamente, una placa oceánica se dobla y se hunde en la astenosfera debajo de la otra placa debido a su diferencia de densidades. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, y aquí, por ejemplo, cuando una fosa, la formación de una fosa en límite convergente. Entonces, hay una nueva fosa oceánica y ella va así. Entonces, normalmente la más joven es la que se hunde, y entonces esa zona inclinada es la futura posición del arco volcánico, y más abajo es la futura posición de la litosfera. Este es el ejemplo de un límite divergente. Si tenemos la dorsal oceánica, que es ese cartón negro que se puede ver ahí adentro, tenemos dos placas, ellas empezarán a separarse hasta el punto donde se empieza a formar nueva litosfera oceánica, que sería todo este nuevo espacio. Básicamente eso es el límite divergente. Ahora, el límite convergente, ¿cómo es? Digamos que en el choque de dos placas oceánicas, como lo pueden ser esta, una más densa que otra, como se puede ver, esto es el fenómeno que puede ocurrir. Si yo la aprieto en este momento, la esponja va a llegar hasta un punto donde se va a evidenciar como la más densa está por encima de la otra. Si yo la sigo apretando, ella se seguirá hundiendo hasta llegar al punto donde la menos densa no se verá. Y lo mismo pasa en el límite convergente. Este es el ejemplo de un límite de convergencia cuando dos placas continentales chocan, que forman una cadena montañosa. Aquí se evidencia como si uno aprieta, la menos densa se va a ir por debajo y la más densa va a estar por arriba. Entonces eso es de esperar. Hay muchos terremotos intensos y erupciones volcánicas donde las placas chocan, ya que el magma se eleva y erupciona. Entonces eso crea una cadena montañosa volcánica cerca de la costa, y pues a este fenómeno se le llama arco continental. Para finalizar con el tema del movimiento de las placas tectónicas, hablaremos un poco de la teoría de la deriva continental. En el año 1920, el geólogo Alfred Wegener propuso la idea de que los continentes actualmente conocidos estuvieran unidos en un solo continente, que él le llamó la Pangea. ¿Por qué propuso esto? En esos tiempos había un mapa mundi ya específico y aceptado. Él pudo notar que el continente suramericano y el continente africano encajaban como dos piezas de rompecabezas. Desde allí él comenzó a hacer más investigaciones y descubrió que también existían evidencias paleontológicas, geológicas, climatológicas, entre otras. Una de ellas fue el descubrimiento de fósiles en el continente americano y en el continente africano. Estos fósiles estaban a una misma altura, y como eran fósiles de agua dulce, entonces se descartó la idea de que pudieran migrar de un continente a otro, ya que no sobrevivirían a esta migración. Entre otras evidencias se encontraron plantas.
Ya aceptada la teoría, que fue en 1960 aproximadamente, se dijo que hace apenas 200 millones de años atrás la Pangea comenzó a dividirse. La Pangea significa pan, que significa todo, y gea, tierra, o sea que unían la tierra en un todo. Se dijo que la Pangea hace 200 millones de años comenzó a fracturarse y a separarse entre sí. Tuvo distintas fases que ya veremos a continuación. La segunda fase fue aproximadamente hace 150 millones de años atrás, que fue la división de Laurasia y Gondwana, o sea, la Pangea, que era un todo, se dividió en dos partes, una hacia el norte y otra hacia el sur. Entre ellas, en el sur estaba África, Sudamérica, India, Australia y la Antártida, y en el norte estaba Norteamérica, Eurasia, y entre ellas formaron un nuevo mar. Esto, al pasar del tiempo, nos lleva a lo que conocemos como los continentes en la actualidad. Nosotros no podemos percibir, pero los continentes siempre están en movimiento, siempre se trasladan de un lugar a otro. Esto es gracias a que el planeta es un ser dinámico, ya que siempre está en constante movimiento. Esto ha llevado a algunas teorías de que la Tierra va a volver a unirse, los continentes van a volver a unirse en uno solo. Esto provocaría grandes catástrofes, ya que algunos continentes quedarían debajo de otros. Hoy en día podemos evidenciar los movimientos de las placas tectónicas con los terremotos, con los temblores, con los tsunamis, entre otros, y podemos decir, o han sacado las hipótesis de que si la Pangea no se hubiera dividido como lo hizo, los mamíferos no hubieran podido evolucionar como hasta hoy lo han hecho, y el clima sería siempre cálido, ya que la Pangea se ubicaría en el centro, en el ecuador de la Tierra. Por lo tanto, no habría tanta evolución ni de mamíferos ni de plantas, y no tendríamos lo que hoy en día tenemos, por lo cual no sabríamos si nosotros existiríamos o no existiríamos. Esto ha sido la explicación del movimiento de las placas tectónicas. Esperamos les haya quedado muy claro, y a continuación les mostraré un último experimento para esclarecer todo lo que anteriormente vimos. Para entender un poco mejor lo que ocurre con las placas tectónicas y el movimiento de ellas, vamos a hacer un experimento muy sencillo, y para ello necesitaremos chocolate en polvo, leche y un recipiente metálico. Principalmente es prender la estufa. Necesitaremos aplicar un poco de leche que cubra un poco la superficie de nuestro recipiente. De esto aplicaremos el chocolate en polvo, que cubra toda la superficie de leche que aplicamos. Lo que estamos haciendo con este experimento es que estamos simulando las partes de la Tierra. En este momento podemos ver que el fuego nos hace parte como el núcleo de la Tierra, la leche hace como si fuera el magma o la astenosfera de la Tierra, y la superficie de chocolate es como si fuera nuestra litosfera. La superficie es toda compacta, toda una sola, como si estuviéramos simulando que fuera la Pangea. En un momento podemos ver cómo se está agrietando, y eso fue lo que pasó con la Pangea. Los geólogos lo han ido explicando, que la Pangea se fue dividiendo desde hace muchísimo tiempo, pero llegó un punto que la ruptura de la capa hizo que esta fuera a mayor velocidad. Una vez se rompió la capa, esta se hizo a mayor velocidad, y así se fueron separando. Cuando pasa el tiempo podemos darnos cuenta que toda la corteza que teníamos de chocolate se ha ido fragmentando y se ha ido separando. Fue lo que sucedió con Pangea hace aproximadamente 200 millones de años.